Bienvenido a la capacitación Instalación de fibra óptica. El público con acceso a Internet ha incrementado y origina una mayor demanda en el uso del ancho de banda. La fibra óptica ha revolucionado en el mundo de las telecomunicaciones por su capacidad de transmitir datos a una gran velocidad. Su versatilidad la hace indispensable para diferentes aplicaciones: televisión interactiva, videoconferencias o Internet. Incluso se utiliza en el ramo de la medicina. Debido a que la fibra óptica es inmune ante perturbaciones electromagnéticas, la transmisión de la señal es de buena calidad. Otra ventaja es que la fibra óptica es ligera y flexible, lo que facilitará su instalación. Actualmente, las empresas de telecomunicaciones buscan expandir sus redes de fibra óptica, por lo que la demanda de instaladores capacitados crece cada día más. En el futuro, las aplicaciones de la fibra óptica se multiplicarán. Aquí estudiarás los principios de la fibra óptica, su estructura y funcionamiento. Conocerás las medidas de seguridad necesarias para cada actividad y detectarás problemas en las redes. Cuando termines tu capacitación, podrás participar en nuestra bolsa de trabajo. Haz tu mejor esfuerzo y realiza todas las actividades preparadas para ti. Planta interna y externa. Actualmente, la fibra óptica se emplea en diversas instalaciones como redes telefónicas, televisión por cable y otros servicios. Los cables de fibra óptica se fabrican con una longitud menor a 5 kilómetros. El cableado en planta interna se realiza dentro de edificios o en instalaciones de poca longitud, por lo que no es necesario utilizar empalmes. La estructura más común de una planta interna es cableado vertical, salas de conexiones, switches. El cableado en planta externa se encuentra fuera de los edificios y puede estar colgado de postes, bajo tierra, a través de conductos subterráneos o bajo el agua. Por lo tanto, se puede clasificar su instalación en instalación aérea, instalación subterránea o instalación marina. Para cableado en planta externa es necesario realizar uniones con fusión o empalmes. Medidas de seguridad en planta externa 1. Ya que las instalaciones de fibra óptica se pueden realizar en lugares elevados, como postes o fachadas, deberás apoyarte de una escalera que puede ser de extensión o de tijera. Para un manejo seguro de la escalera, debes verificar estos aspectos antes de usarla. Que se encuentre en buenas condiciones, por ejemplo, que no tenga peldaños rotos o flojos. Que el lugar donde vas a colocarla esté libre de obstáculos y la superficie sea firme. Que los separadores de la escalera estén asegurados. Que no haya material o herramienta encima o alrededor de la escalera. Para cargar y mover la escalera, busca la parte media de la escalera y pasa tu brazo entre los peldaños. Levántala y móntala en tu hombro. Sujétala con ambas manos. Para girar la escalera a la izquierda, hazlo con la mano que toma el costado superior, y para girarla a la derecha, hazlo con la mano que toma el costado inferior. Para instalar la escalera correctamente, toma un peldaño con una mano y con la otra sujeta un costado. Para girar la escalera de izquierda a derecha, usa la mano que toma el peldaño. Para no perder el equilibrio, controla la escalera con la mano que la está sosteniendo. Si la instalación es en la fachada, revisa que la separación entre el piso y la base de la escalera sea la cuarta parte de la altura de la fachada. Si se trata de una instalación en poste, la separación entre la base del poste y la base de la escalera debe ser la cuarta parte de la longitud de la escalera. Para la instalación en postes debes de colocar tus señalamientos de seguridad en el área de trabajo.
Golpear el poste con un martillo desde el nivel del piso hasta la altura que alcance tu brazo extendido. Si emite un sonido retumbante y hueco, el poste está en mal estado y no es seguro. Mover el poste. Si la madera cruje o se mueve en el piso, el poste no es seguro. Evita tocar los cables eléctricos con la escalera, herramienta o alguna parte de tu cuerpo, ya que esto puede ocasionar una descarga eléctrica. Para subir al poste, sigue estos pasos. Amarra la escalera al poste con la soga a una altura aproximada de 1,5 metros del piso. Coloca una bandera roja en este amarre. Sube y rodea el poste con uno de tus brazos. Rodea el poste con la bandola e inserta el gancho en el cinturón. Nunca te quites la bandola mientras trabajas en el poste. Amarra los costados de la escalera y el poste con una soga de nylon en la parte superior. Para bajar del poste, retira el amarre que sujeta la escalera. Rodea el poste con uno de tus brazos. Retira del cinturón el gancho de la bandola. Si sigues estas medidas de seguridad, garantizarás tu integridad física, así como la de tus compañeros y peatones. Medidas de seguridad en planta externa 2. Cuando realizas instalaciones subterráneas en los pozos, debes implementar las medidas de seguridad necesarias. Un pozo de visita permite el acceso a las instalaciones subterráneas de cables de fibra óptica. Antes de entrar al pozo, realiza lo siguiente. Coloca la defensa para pozo en sentido contrario a la circulación. Coloca los conos reflejantes en sentido de la circulación. Coloca los dos primeros conos a una distancia de 4 metros uno del otro como base de un triángulo. Coloca cada cono a 5 metros de distancia formando un triángulo. Para acceder al pozo, afloja la tapa limpiando el contorno entre el marco del pozo y el de la tapa. Mide con un equipo especial la concentración de gases para saber si es seguro descender. Inserta el gancho en el orificio del marco de la tapa. Jala la tapa hacia ti con ambas manos. Procura mantener la espalda recta. Apoya la tapa en el marco del pozo, sosténla con una mano y con la otra coloca el gancho en el piso. Coloca la tapa encima del gancho para que al finalizar la instalación puedas levantar la tapa fácilmente. Para trabajar de manera segura en el pozo, apóyate sobre los soportes para bajar al interior del pozo o utiliza una escalera. Aplica bactericida en el interior del pozo. Si tienes dudas sobre cuál es un cable telefónico o un cable de corriente eléctrica, informa a tu jefe inmediato. Mantén alejados del borde del pozo todos los líquidos o gases combustibles. Sigue estas medidas de seguridad para evitar accidentes y situaciones que puedan poner en riesgo tu salud y la de tus compañeros. Seguridad al manipular fibra óptica. Cuando trabajes con cables de fibra óptica, debes seguir algunas medidas para evitar accidentes y mantener un entorno de trabajo seguro. Al cortar y pelar los cables de fibra óptica, pueden saltar pequeños trozos de fibra o de otros materiales peligrosos. Estos pueden incrustarse en tus ojos o piel. Para protegerte, utiliza guantes y gafas. Guarda los trozos de fibra óptica que salten en el proceso de cortado y pelado en un contenedor cerrado y etiquetado. Si aún quedan residuos, recógelos con un pedazo de cinta aislante. El cable de fibra óptica se somete a fuerzas mecánicas, por ejemplo, cuando lo doblas y puede almacenar energía. Esto ocasiona que el cable dé un latigazo cuando vuelve a su posición natural. Cuando el cable está en tensión, evita accidentes y permanece en alerta durante el tendido. La luz que transporta una fibra óptica causa daños oculares. Para evitarlos, confirma que estén apagadas todas las fuentes de luz antes de trabajar con cualquier fibra. Evita ver el extremo de una fibra óptica, ya que puede llevar luz, aunque no sea visible.
Evita dirigir la fibra óptica hacia otra persona, especialmente a la cara. Cuando trabajes con fuentes de luz láser, revisa la etiqueta que indica la clase o grupo de riesgo de láser. Los líquidos para limpiar las fibras ópticas deben manejarse con cuidado para evitar daños en la piel o causar accidentes. Por ello, utiliza guantes y mascarilla. Si utilizas estos líquidos en una instalación interna, procura que el lugar esté ventilado. Evita que las sustancias estén en contacto directo con la piel. Manipula el alcohol isopropílico con precaución, ya que es inflamable. Protegerás tu integridad así como la de tus compañeros. Fibra óptica. Tú trabajarás con un medio de transmisión que se conoce como fibra óptica. La fibra óptica es un medio para transmitir señales en forma de ondas de luz, las cuales contienen información de voz, datos o video. Esta consiste en hilos de fibras transparentes de vidrio o plástico. La fibra óptica se compone de los siguientes elementos. Núcleo. Es el centro de la fibra por donde se transmite la luz. Revestimiento o cladding. Es la capa óptica exterior de la fibra que mantiene la luz en el núcleo y la conduce a través de él. Recubrimiento o buffer. Es una capa exterior de plástico resistente que protege a la fibra de la humedad y de los daños físicos. Las fibras ópticas pueden construirse de tres maneras: núcleo y revestimiento hechos de plástico, núcleo y revestimiento hechos de vidrio, núcleo de vidrio y revestimiento de plástico. La fibra óptica tiene una gran variedad de ventajas con respecto a otros medios de transmisión. Entre las más importantes se encuentran: transmite una gran cantidad de información con alta velocidad. Puede transmitir información a través de distancias muy largas. No le afectan las señales electromagnéticas como las de radio. Sus dimensiones son pequeñas, además de que es ligera y flexible. Ahora ya conoces qué es la fibra óptica y cómo se compone. Funcionamiento de la fibra óptica. La fibra óptica es similar a un cable eléctrico, solo que en lugar de transportar energía eléctrica, traslada luz. Para entender cómo funciona la fibra óptica, es necesario que entiendas los siguientes conceptos sobre la propagación de la luz. La reflexión es el cambio de dirección que sufre la luz cuando ésta choca con una superficie y rebota. El ejemplo más común de este fenómeno ocurre en los espejos. La refracción es el cambio de dirección y de velocidad que experimenta la luz cuando pasa de un medio transparente a otro. Por ejemplo, cuando un rayo de luz que viaja por el aire llega a una superficie de agua, el rayo cambia la dirección de su propagación. Además, una parte de la luz se transmite en el agua y otra parte se refleja. Este indica qué tanto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro, y cada material tiene un índice diferente. Por ejemplo, si un material tiene un índice de refracción igual a 1, significa que la luz viaja a la misma velocidad en este material que cuando viaja en el aire. Si un material tiene un índice igual a 2, significa que la luz se propaga con la mitad de la velocidad en ese material comparado con su velocidad en el aire. Este fenómeno óptico se representa cuando un rayo de luz que viaja por un medio llega a un segundo medio y la luz se refleja en su totalidad. Para que este fenómeno ocurra, la luz debe incidir sobre el segundo medio en cierto ángulo, conocido como ángulo límite. Esto es lo que sucede en la fibra óptica. La luz que entra en ella queda atrapada y se va reflejando en toda la longitud de la fibra. En un caso ideal, la misma cantidad de luz que entra es la misma que llegará al receptor. Tipos de fibra óptica. La fibra óptica se clasifica en dos tipos de acuerdo con la cantidad de modos en los que puede viajar la luz, es decir, los caminos que puede seguir.
En esta fibra solo viaja un haz de luz en línea recta. Este tipo se utiliza cuando se transmiten señales a larga distancia. Se transmiten grandes cantidades de información. Este tipo se utiliza en aplicaciones como telefonía y televisión por cable. Este tipo de fibras transmiten varios rayos de luz en su núcleo, los cuales siguen varios caminos. Al contrario de la fibra monomodo, esta se usa en distancias menores a 2 kilómetros como redes locales y transmisión de datos. Las fibras multimodo se clasifican en dos tipos. Índice escalonado. El índice de refracción no varía a lo largo del núcleo. Atenúa la señal y tiene poco ancho de banda, por lo que la transmisión de información es lenta. Por ejemplo, este tipo se utiliza en transmisiones de audio. Índice gradual. El índice de refracción varía. Tiene un ancho de banda mucho mayor y se emplea en instalaciones de planta interna y en redes de área local. El tipo de fibra óptica que se utilice en la instalación dependerá del proyecto. Parámetros ópticos de la fibra. Hay parámetros de las fibras ópticas que determinan cómo se comporta la luz. Los más importantes son los siguientes. Apertura numérica. Es un número que indica cuánta luz puede entrar en la fibra óptica. Entre mayor sea, mayor es la cantidad de luz que puede aceptar en su núcleo. Atenuación. Es la pérdida de potencia de una señal. En el caso de la fibra óptica, es la pérdida de potencia de la luz y se expresa en decibeles. La atenuación en un sistema de comunicación por fibra óptica depende de varios factores y se clasifican en dos tipos. Factores intrínsecos. Las características de la fibra pueden causar atenuación. Por ejemplo, los materiales con los que está construida la fibra pueden absorber parte de la luz. Factores extrínsecos. La luz puede perder potencia por causas externas a la fibra óptica, como defectos de instalación o cuando se acoplan fibras de forma errónea. Ancho de banda. Indica la cantidad de datos que pueden transmitirse en un periodo de tiempo a través de la fibra. Generalmente se expresa en bits por segundo. Estos parámetros son los que tendrás que medir cuando instales la fibra óptica. Elementos de los sistemas de transmisión por fibra óptica. Los sistemas de transmisión por fibra óptica conducen la información entre dos puntos. Estos convierten señales eléctricas en señales de luz. Un sistema de transmisión tiene tres componentes. Transmisor. Genera la señal de información. Primero, recibe la señal de voltaje y la convierte en corriente eléctrica. Esta señal hace que una fuente emita luz con cierta intensidad. Medio de transmisión. En estos sistemas, el medio es la fibra óptica. Receptor. Es el dispositivo que recibe la señal generada por el emisor y convierte la luz en corriente para obtener la información enviada. Cada uno de los elementos puede variar dependiendo del proyecto en el que trabajes. Esto te servirá para entender cómo hacer las instalaciones dependiendo de cada tipo de transmisores y receptores. Como instalador de fibra óptica, es necesario que conozcas cómo funcionan los transmisores ópticos y cuáles son las fuentes que generan las señales que viajarán a través de la fibra. Los transmisores ópticos son los encargados de generar la señal que lleva la información. Esto lo hacen a través de una fuente de luz, que convierte las señales eléctricas en señales ópticas. Las fuentes más usadas en los transmisores ópticos son: un diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a través de él. Sus características más importantes son: tiene poca potencia óptica. La luz sale en un patrón divergente, por lo que es más difícil acoplarlos a las fibras, y se utilizan en las multimodo. Transmiten información con poca velocidad, es decir, su ancho de banda es limitado. Provocan dispersión cromática en la fibra, es decir, los rayos de luz que se propagan no llegan al mismo tiempo, lo que ocasiona que la señal se distorsione.
Un láser es un dispositivo que produce un haz luminoso muy intenso al estimular los átomos, moléculas o iones de un material. Para la aplicación en las fibras ópticas, sus características principales son: la luz sale en forma estrecha, por lo que se acopla fácilmente a fibras monomodo. Además, provoca poca dispersión cromática. Son capaces de transmitir información a largas distancias. Transmiten información a una velocidad alta, es decir, tienen un ancho de banda grande. El receptor óptico convierte las señales ópticas a señales eléctricas para recuperar la información que envió el transmisor. Esto lo hace con un fotodetector que convierte la luz en energía eléctrica. En general, los fotodetectores se clasifican en dos tipos. Fotovoltaicos. Estos producen un voltaje cuando incide la luz. Fotoconductivos. Estos generan corriente eléctrica cuando reciben la señal de luz. Considera que el tipo de transmisor y receptor que se utilizará en el proyecto depende de la aplicación. Arquitectura de distribución de fibra óptica. La arquitectura FTTX es un tipo de instalación que permite distribuir la señal de fibra óptica cerca del usuario. El término FTTX significa Fiber to the X, fibra hasta la X, donde la variable X indica qué tan próxima está la fibra del usuario final. Estructura. El nodo central es donde se emite la señal óptica. Aquí encontraremos los equipos de transmisión y el distribuidor general. La terminal de línea óptica es la red que transmite la señal desde el nodo central hasta los centros de distribución. Los centros de distribución son los puntos que dividen la señal óptica y la distribuyen a los usuarios. La unidad de red óptica es el equipo instalado en la ubicación del usuario. Sirve para detectar y convertir la señal óptica. Los beneficios de las arquitecturas FTTX son: aumento de la cobertura desde el nodo central hasta los usuarios, mayor ancho de banda para los usuarios, redes más baratas y efectivas que las convencionales. Diseñar una red de fibra óptica. Adquiere habilidades y herramientas necesarias para desarrollarte en el campo diseño de redes. Los puntos principales son: con ayuda del cliente, revisa el tipo de información que vas a transmitir, su velocidad y la distancia que abarcará la red, además que equipos conformará el sistema de comunicaciones. La distancia que va a cubrir la red y el ancho de banda deseado influyen en la elección de equipos de transmisión e interfaces ópticas. Es el lugar donde se colocarán los cables y el equipo. Esto depende del tipo de instalación. Planta interna. Consigue los planos del edificio. Busca al encargado para que te dé los códigos de construcción del edificio. Marca en el mapa los lugares donde se localizará el cable. Planta externa. Necesitarás mapas de las zonas por las que cruzarán los cables. Marca los puntos donde colocarás el cable. Visita el sitio del trazado y recorre la ruta marcada para elegir el tipo de instalación. En este punto del diseño sabrás qué tipo de fibra necesitas y si requiere una protección especial, además de los conectores que vas a utilizar. En esta etapa se calcula la pérdida de los enlaces antes de que sean instalados para verificar que la red funcionará como fue propuesta. Contempla lo siguiente: pérdida ocasionada por la fibra óptica, pérdida por los conectores, pérdida por empalmes, especificaciones de la fibra óptica, margen de pérdida. Al documentar los proyectos, ahorras tiempo en la instalación y facilitas el mantenimiento. Registra e identifica todos los elementos de red. Ten copias de seguridad de la documentación y trátala de manera confidencial. Aplicación de la instalación. Después de diseñar la red de fibra óptica, el siguiente paso es la instalación. Para que realices la instalación dentro del tiempo y costos establecidos, necesitas una planificación adecuada.
Antes de instalar, debes tener listos los permisos necesarios para la instalación e inspección. El lugar en donde instalarás el cableado debe contar con los componentes necesarios para la instalación, además de electricidad. La zona de trabajo necesitará seguridad para evitar robos de materiales y equipos. Notifica el programa de trabajo a quienes participarán en el proyecto. Tienen que revisar las normas de seguridad y colocar una lista de estas en un lugar visible del área de trabajo. Mientras realizas la instalación, vigila que cada procedimiento se lleve a cabo de acuerdo con los estándares de calidad. Revisa el progreso del proyecto. Notifica a tu equipo sobre cualquier problema y resuélvelo. Cuando la instalación esté completa, realiza las pruebas del cableado y revisa si cumple con tu plan, si las pérdidas ópticas están en el rango estimado. Actualiza y completa la documentación del proyecto. Especifica la instalación y los resultados de las pruebas. Una planeación adecuada te ayudará a realizar un mejor trabajo. Fibra óptica. Cuando hagas instalaciones de fibra óptica en planta interna y externa, debes manipular el cable con ciertas consideraciones para que tenga un buen funcionamiento. Hay dos aspectos básicos que debes conocer para manipular correctamente el cable de fibra óptica. El radio de curvatura es la flexión que puede tener el cable cuando se instala. Cuando se supera este valor, pueden existir pérdidas por atenuación y el cable puede quebrarse. Para verificar el valor del radio de curvatura, revisa la hoja de especificaciones del fabricante. Generalmente, este valor se obtiene al multiplicar el diámetro del cable por 20. Existen dos radios de curvatura mínimos que siempre debes verificar en las especificaciones del cable. El radio que debes cuidar cuando manipules el cable durante la instalación. Y el radio que puede tener el cable una vez instalado. La tensión de tracción o de instalación es la resistencia que tiene un cable cuando se le aplican fuerzas mecánicas como cuando lo jalas. Al igual que con el radio de curvatura, si excedes el valor de esta tensión definido en la hoja de especificaciones del cable, puede aumentar la atenuación en la fibra, además de provocar daños irreversibles. Además de la tensión que se le aplica al cable cuando se instala, factores como el viento, la lluvia o la temperatura pueden modificar la resistencia del cable. Si tomas en cuenta la tensión de tracción y el radio de curvatura al manipular el cable, garantizará su buen funcionamiento. Instalación subterránea 1. Para la instalación subterránea de fibra óptica existen dos casos: conductos subterráneos o enterrada directamente. Ya que los cables de fibra óptica están diseñados para resistir esfuerzos de tensión, condiciones de humedad y daños causados por roedores, es posible hacer instalaciones de este tipo. Revisión del conducto subterráneo. Identifica si el conducto es de concreto o PVC y observa sus dimensiones. Verifica que esté en buen estado. El pozo donde se encuentra el conducto debe ventilarse para evitar problemas con gases peligrosos. Verificación del cable guía. Encuentra el cable guía dentro de la conducción. Asegura que el conducto esté despejado. Introduce el cable de fibra óptica en un conducto. Divide la vía con tubos de polietileno, también llamados subductos o flexoductos, los cuales permiten distribuir mejor el área disponible. El diámetro del conducto permite que insertes varios cables. Lubricación. La lubricación se aplica en el inicio de la alimentación del cable. Utiliza el equipo especial o aplica el lubricante directamente con estopa. Método de doble alado. El cable de fibra óptica debe ser alado por ambos extremos, por eso se introduce en un pozo intermedio hasta el punto programado al que llegará el cable, lo que se denomina final de la bobina. Inmersión en el primer sentido.
Verifica que el equipo de tensión esté instalado en el pozo designado como extremo final. Al final de la bobina debe haber una persona para recibir la fibra. Identifica la guía continua de fibra de vidrio que se encuentra en el ducto. Ata la guía al cable tractor y pide que lo jalen hasta el pozo donde se encuentra la bobina. Instala el dispositivo de tracción eslabón destorcedor para jalar el cable. Programa el winch con la tensión máxima y la velocidad de inmersión requerida. Acciona el winch para retraer el cable tractor. La otra persona debe desenrollar y lubricar la fibra óptica mientras el cable tractor se enrolla. Opera el winch hasta que la punta del cable de fibra óptica llegue al punto final. Deja un excedente de 20 metros de cable de fibra óptica en ese punto. Inmersión en el segundo sentido. Desenrolla el cable restante. Acomoda el cable procurando que la punta quede arriba y se respete el radio de curvatura permitido en el cable. Verifica que un winch esté instalado en el extremo final. Fija los excesos y coloca una placa de identificación. En los pozos donde haya empalmes deben existir loops de 15 metros y 5 metros de empalme por cada extremo. Al final, revisa que se instalen todas las placas de identificación con los datos correctos. Los pozos estén tapados. Instalación subterránea 2. Para enterrar directamente la fibra óptica es necesario contar con una zanja. Excavación. La mayoría de las ocasiones, una empresa externa realiza la excavación a profundidad requerida por el proyecto. Instalación. Localiza la excavación y verifica que se encuentre con los soportes de seguridad. Coloca las señales viales de peligro y acordona la zona de trabajo con cintas de precaución. Coloca los materiales y equipos lejos de la orilla de la excavación. Subductos. Los subductos se encuentran enrollados en carretes. Para instalarlos, realiza lo siguiente. Usa un remolque para trasladar el carrete a uno de los extremos de la zanja. Desenrolla el subducto en la zanja con cuidado. Corta el subducto con una cegueta de acuerdo con la longitud que determine el proyecto. Une los subductos con un juego de acoplamiento especial. Rellena la zanja con arena fina y compacta. Conduce la fibra óptica a través del subducto con el método de alado o soplado. Instalación aérea. El tendido aéreo consiste en fijar la fibra óptica a los postes a lo largo del recorrido. Para sujetar la fibra óptica a los postes, utiliza cables de acero como fijadores. Existen cables autosoportados que resisten su propio peso y no necesitan un sistema especial de instalación. El tipo de cable dependerá de la longitud entre postes, denominada vano. Si la longitud del vano es grande, el peso del cable incrementa, por lo tanto se deforma. Para el tendido aéreo de fibra óptica, realiza lo siguiente. Coloca la bobina cerca del poste inicial sobre gatos hidráulicos o un remolque. Monta los sujetadores en todos los postes temporalmente. Desenrolla el cable por la parte superior. Eleva la fibra hasta el cable guía o fiador con un gancho o pértiga. Ata el cable al fiador de acero con nudos giratorios. Después sujeta a una abrazadera. Si el cierre se va a fijar en el poste, deja un excedente de 30 metros. Recorre la bobina hasta que se encuentre a 18 metros por delante del siguiente poste. Eleva el cable de nuevo y colócalo en el sujetador temporalmente. Ata el cable al fiador de la misma forma y deja una extensión del cable en cada poste. Repite el procedimiento hasta llegar al último poste. Instala avisos en el poste para indicar la presencia de la fibra óptica. Cuando existan árboles u otros obstáculos que impidan el movimiento libre de la bobina, realiza lo siguiente. Monta poleas en todos los postes. Coloca la bobina cerca del poste inicial. Instala el dispositivo de tracción eslabón destorcedor para jalar el cable.
Tira del cable guía con el winch. Fija el cable en los postes y deja una longitud excedente. Instala avisos en el poste para indicar la presencia de la fibra óptica. Del cable de fibra óptica. Para realizar empalmes es necesario preparar el cable para la soldadura de fibras. Para realizar el pelado del cable, sigue estos pasos. Ubica el extremo del cable donde se requiere hacer el empalme. Mide 10 centímetros y marca esta distancia con el plumón. Corta de manera circular la cubierta exterior del cable donde está la marca. Ahora corta de manera lineal la cubierta del cable desde el primer corte hasta el extremo. Después, retira la cubierta. En el interior del cable verás el cordón de apertura. Al jalarlo, te permitirá cortar la cubierta del cable. Córtalo hasta donde lo necesites. Para pelar la cubierta interior, repite los primeros 4 pasos. Al quitar la cubierta interior, los tubos holgados quedarán descubiertos. Estos están enrollados en un tubo de tracción. Sepáralos para poder hacer el corte de la fibra. Siguiendo estos pasos, serás capaz de pelar cualquier tipo de cable de fibra óptica. Antes de empalmar, tienes que cortar la fibra de una manera exacta. Esto se logra con la cortadora de precisión. Para realizar un buen corte, sigue estos pasos. Con las pinzas pelacable, retira el forro de las fibras 5 centímetros para dejarlas al descubierto, procurando no dañar la fibra en el interior. Limpia la fibra con un pañuelo humedecido con alcohol isopropílico para eliminar impurezas. Levanta la tapa superior. Levanta la tapa de sujeción de la cortadora y coloca la fibra a 16 milímetros. La cortadora cuenta con una regla que va de 6 a 20 milímetros para que te guíes. Baja ambas tapas, sujeción y superior. Desliza el disco de corte firmemente hasta escuchar un clic. Vuelve a levantar las tapas para retirar la fibra. Verifica que el corte haya sido efectuado transversalmente y que no presente imperfecciones. Recuerda tener extremo cuidado cuando manejes las fibras, ya que son muy frágiles y se pueden fracturar. Empalme de fibra óptica. Hay diversos métodos para unir las fibras ópticas. El más utilizado es por fusión. Para fusionar dos fibras ópticas, haz lo siguiente. Coloca la fusionadora sobre una superficie firme y horizontal, después enciéndela. Introduce un tubo de material termocontráctil en una de las fibras que vas a unir. Abre la tapa de la fusionadora y levanta los soportes. Coloca las fibras a una distancia cercana a los electrodos, pero sin tocarlos. Baja los soportes y cierra la tapa. Presiona el botón que alinea las fibras ópticas y en la pantalla verifica que las fibras estén bien cortadas. De lo contrario, tendrás que volver a cortarla. Si el corte es adecuado, presiona el botón para realizar la fusión. En la pantalla de la fusionadora aparecerá la atenuación en el empalme, la cual debe ser máximo de 0.6 decibeles para que sea aceptable. Si es mayor, deberás cortar el empalme y realizar uno nuevo. De lo contrario, retira el empalme de la fusionadora. Desliza el tubo termocontráctil para cubrir la zona del empalme. Coloca el tubo termocontráctil dentro del horno, cierra la tapa y presiona el botón para calentar el horno. Cuando escuches la alarma, retira la fibra del horno. Este procedimiento se realiza para cada fibra que vayas a fusionar. Inspecciona los códigos de colores y realiza los empalmes correctamente. Cierre de cables de fibra óptica. La terminación y cierre de cables de fibra óptica depende del diseño y tipo de instalación que tengas que hacer. La terminación de los cables es la unión temporal de fibra óptica o su conexión con el equipo de red, ambas por medio de conectores. Para hacerla, debes descubrir los cables holgados y seguir estos pasos.
Coloca la capucha por encima del tubo holgado y después coloca el tubo de compresión. Pela de 3 a 5 centímetros del tubo holgado, limpia la fibra óptica y alinea el tubo de compresión con el tubo holgado. Introduce el conector hasta el tubo de compresión. Comprímelo con las pinzas de compresión para fijar el conector y luego coloca la capucha sobre este. Con el cortador de diamante quita el exceso de fibra. Coloca el conector en el disco pulidor y haz una figura en forma de 8, unas 20 o 30 veces en cada papel pulidor. Usa el de 5, 3 y una micra. Comprueba que no hayan rasguños ni restos de goma en la férula o en la fibra. Cuando el pulido es adecuado, se puede ver en forma de luna llena. El cable ya está listo para usarse. Si no lo haces, coloca el protector antipolvo al conector. El cierre de cables brinda una mayor protección de las terminales de la fibra óptica contra el exterior y previene desconexiones no deseadas. Los pasos a seguir son: quita la tapa y la protección para cables del panel trasero de la caja óptica. Coloca el cable de fibra óptica a través del orificio de la entrada para cables. Prepara el cable de fibra óptica. La cantidad de cable que debes cortar y pelar depende del cierre o caja óptica que utilices. En general, son 150 centímetros. Sujeta el cable con cintillas de plástico al soporte de la caja óptica y corta el hilo sobrante. Quita la tapa de protección de la placa de empalme y retira los contenedores, que solo se usan en caso de que la terminación se haga por fusión. Realiza la terminación de los cables y colócalos sobre la placa de empalme. Pon los adaptadores en el panel frontal de la caja y enchufa los conectores ópticos por la parte interior de la caja. Finalmente, pon la protección de la placa de empalmes y arma la caja óptica. Tipos de medición. Las instalaciones de fibra óptica deben verificarse para que cumplan con los estándares internacionales. Para verificar una instalación, lo más importante es saber cuánta potencia se pierde en el sistema. Existen equipos que te permiten conocer la atenuación, la cual se debe a: suciedad en los conectores, conectores mal terminados, empalmes o dobleces excesivos. Para medir la potencia se utilizan dos equipos conocidos como Optical Loss Test Set y Optical Time Domain Reflectometer. El OLTS consta de lo siguiente: una fuente estable que emite luz a distintas longitudes de onda dependiendo del tipo de fibra que se va a probar. Un instrumento que mide la potencia de la señal que emite la fuente. Las pruebas de pérdidas ópticas deben complementarse con pruebas de reflectometría. Este dispositivo te ayuda a determinar la longitud total del enlace y si existen pérdidas entre sus componentes. El OTDR tiene parámetros importantes que necesitas conocer para entender su funcionamiento, como son: zona muerta. Es la distancia que necesita el OTDR para poder detectar una nueva reflexión después de haber detectado otra anteriormente. Dichas reflexiones son ocasionadas por conectores, empalmes y curvas. Rango dinámico. Se refiere a la longitud máxima de fibra que se puede probar. Fantasmas. Son señales causadas por un eco dentro de los enlaces de prueba. Falsa ganancia. Se presentan entre empalmes con índices de refracción diferentes, dando como resultado un cambio en el rendimiento. Para certificar la instalación, debes realizar las dos comprobaciones. Además, te ayudarán a detectar errores en los enlaces de fibra óptica. Medición de potencia con el OLTS. La prueba con el OLTS determina las pérdidas ópticas en el cable y corresponde a la certificación básica o comprobación de nivel 1 del cableado de fibra óptica. Antes de la medición, debes adquirir un valor de referencia. Para medir el valor de referencia,
Selecciona las bobinas o jumpers de fibra óptica. La bobina debe ser del mismo tipo de dispersión del cable que vas a probar y su conector, compatible con los adaptadores del equipo de prueba. Necesitas 2 bobinas por cada acoplamiento, fuente, adaptador, medidor. Limpia los conectores de las bobinas. Para esto, utiliza alcohol isopropílico y una gasa limpia o con limpiadores homologados. Conecta los extremos de las bobinas a los equipos de medición. Introduce la férula y el casquillo del conector en el adaptador del equipo. Nunca desacoples estos conectores de los equipos durante la medición. Conecta el otro extremo de las bobinas a los adaptadores. Selecciona en ambos equipos la longitud de onda de acuerdo con el tipo de fibra que estés probando. Enciende los equipos y toma la lectura en el medidor de potencia. Si el instrumento cuenta con la función abstracción de referencia, utilízala para almacenar el valor medido. Si no cuenta con ella, anota el valor obtenido para restarlo al valor que se obtenga en la medición. Una vez que tomaste el valor de referencia, puedes realizar la medición del cable de fibra. Para esto, desconecta las bobinas del adaptador. Limpia los conectores del cable o enlace que vas a probar. Conecta estos extremos de las bobinas al cable o enlace. Selecciona la longitud de onda adecuada en ambos equipos de acuerdo con el tipo de fibra que vas a utilizar. Enciende los equipos y toma la lectura. Si el equipo cuenta con la función abstracción de referencia, úsala para obtener el valor de atenuación. Si el equipo no cuenta con ella, resta el valor de la potencia de referencia a la lectura obtenida. Guarda la lectura. Algunos equipos tienen una memoria interna para cierto número de mediciones. Si el equipo no cuenta con esta función, anota el valor de la medición. Apaga ambos equipos cuando termines la prueba. La medición puede hacerse en ambas direcciones de la fibra, ya que elementos como los acopladores o conectores pueden causar que la atenuación sea diferente en cada sentido. Mediciones con el OTDR. La prueba con el OTDR corresponde a la reflectometría o comprobación del nivel 2 del cableado de fibra óptica. Las pruebas con el OTDR te permiten reconocer las siguientes características de un enlace o cable: atenuación de empalmes, atenuación en conectores, atenuación lineal, atenuación total, uniformidad y continuidad de la fibra, distancia de la fibra en prueba. Para realizar esta prueba, debes conectar el OTDR a una bobina de lanzamiento o prueba, la cual te servirá para disminuir la potencia reflejada y la zona muerta del OTDR. Esta bobina debe ser del mismo tipo del elemento que vayas a probar, además de tener conectores compatibles y medir entre 300 y 800 metros. Sigue este procedimiento para hacer la prueba. Limpia los conectores de las bobinas de prueba y del elemento a probar. Emplea alcohol isopropílico y una gasa limpia. Conecta un extremo de la bobina al OTDR y el otro al extremo a probar. Si se quieren evaluar los empalmes terminales, se tendrá que colocar otra bobina de prueba en el punto destino. Enciende el OTDR, gira el selector y ponlo en Setup. Después, selecciona fibra OTDR, lo cual te desplegará 5 ventanas. Configura las ventanas de la siguiente manera. Primera ventana. Selecciona el puerto y el tipo de fibra que se probará. Segunda ventana. Agrega la compensación de la bobina de prueba, designa desde dónde se está comprobando y nombra al extremo 1 y extremo 2. Tercera ventana. Selecciona las características de la fibra. Cuarta ventana. Selecciona la distancia y el tiempo promedio. Quinta ventana. Selecciona el ancho de pulso y umbral de pérdida. Gira el selector y colócalo en Autotest, y después presiona el botón Test para ejecutar la prueba. Guarda la gráfica generada por el OTDR y analiza los resultados. Las pruebas del OTDR son muy útiles para la detección de errores,
Por eso, nunca debes omitirlas. Uso de equipos localizadores. Para localizar fallas en los cables o un mal funcionamiento, se utilizan equipos detectores. Un localizador visual de fallas es una fuente de luz láser que emite un haz de color rojo. Sirve para verificar la continuidad a lo largo del cable de fibra óptica, encontrar rupturas en el cable, dobleces agudos y empalmes defectuosos. Esta herramienta puede utilizarse tanto en fibras monomodo y multimodo. Un BFL puede ser un equipo portátil o de bolsillo. Puedes usar un BFL para comprobar cables de fibra óptica o un enlace de varios kilómetros. Para usar un BFL de bolsillo, enciende el equipo y conéctalo al cable de fibra óptica que vas a probar. Pulsa el botón para activar el láser. Usa el modo de haz continuo para comprobar el cableado que recién se instaló. Usa el modo de haz pulsante para comprobar el cableado que tiene cierto tiempo que se instaló. Revisa el otro extremo del cable. Si el haz rojo es visible, la fibra conduce la luz correctamente. No veas directamente al cable, puedes dañar tus ojos. Inspecciona a lo largo del cable. Si ves un brillo rojo, hay un desperfecto. Por ejemplo, la fibra está rota o doblada. Cuando termines de comprobar la fibra, apaga el láser. Hay equipos de medición óptica que traen un BFL incluido, por ejemplo, algunos OTDR. Durante la construcción o el mantenimiento, puede ser necesario identificar si el cable de fibra óptica tiene tráfico o es un cable de reserva, es decir, que no conduce luz. El localizador de fibras se usa para detectar si hay luz en las fibras ópticas, además, indica su sentido sin necesidad de abrir el cable. Para identificar la fibra, colócala transversalmente dentro del clip. La pantalla del localizador indicará la dirección en la que viaja la luz. Con estos equipos, puedes detectar fallas en la instalación y corregirlas. Líneas de fibra óptica. Como instalador, debes saber cuáles son las fallas más comunes en una línea de fibra óptica y cómo se reparan. La suciedad en los conectores de la fibra es una de las causas más comunes de fallas en la instalación, ya que el polvo y la grasa reducen la transmisión de luz. Emplea un microscopio para saber si este es el problema. Para limpiar los conectores machos, toma 2 pañuelos de limpieza por los costados para evitar el contacto con los dedos. Dobla los pañuelos horizontalmente 3 veces. Realiza un cuarto pliegue en forma vertical. Esto es para que el grosor aísle los dedos del conector. Limpia el casquillo del conector. Realiza la limpieza con 2 giros completos. Limpia el extremo de la fibra del conector pasando 3 veces el pañuelo. Revisa nuevamente el conector con ayuda del microscopio. Si es necesario, repite la limpieza. Para limpiar conectores hembras de módulos o tarjetas, retira el conector del jumper óptico o la tapa antipolvo del receptor. Inserta la varilla de limpieza en el receptor. Empuja la varilla hacia el conector y luego retírala. No gires la varilla dentro del receptor. Saca la varilla y rómpela para que no se vuelva a utilizar. Limpia por segunda vez el receptor, repitiendo los pasos 2, 3 y 4 con una nueva varilla. Inserta el conector óptico al receptor. Retira el conector nuevamente e inspecciónalo. En caso de que siga sucio, repite el procedimiento completo. Si el jumper óptico no se va a acoplar a la tarjeta en ese momento, coloca el capuchón antipolvo. Para solucionar un problema causado por un cable roto, puedes cambiarlo por otro que esté en buenas condiciones. Si es un cable muy largo o uno que no sea posible reemplazar, realiza un empalme por fusión. Si realizas estas acciones, corregirás las fallas que pueda tener la instalación.
Profesionalización. Para que tu trabajo tenga mayor calidad y puedas crecer profesionalmente, debes desarrollar habilidades como iniciativa. Emprende acciones, crea oportunidades y mejora los resultados sin necesidad de un requerimiento. Resolución de problemas. Divide un problema y estudia cada una de sus partes para resolverlo. Piensa de lo general a lo particular para encontrar la respuesta. Liderazgo. Para convertirte en líder, establece un objetivo común con tus compañeros, inspíralos y rétalos para lograrlo. Aprende a ser persuasivo y convéncelos. Para mantener tus conocimientos vigentes, es importante que te certifiques y tomes cursos de actualización. La Asociación de Fibra Óptica FOA es una organización certificadora a nivel internacional que ofrece 2 niveles. Técnico certificado. Para aplicaciones de fibra óptica en general, planta exterior, fabricación, instalaciones, entre otras. Instalador de cableado. Incluye la fibra, cobre y señal inalámbrica en edificios y redes de campus. Certificaciones de especialización. Se dividen en 2 categorías: los que se centran en la instalación de cableado y procesos de prueba. Los que cubren aplicaciones específicas de fibra óptica y cableado. Si deseas tomar alguna certificación, toma en cuenta lo siguiente: centro u organización. Vigencia. Niveles de certificación. Especialidades.